Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 125. No lo sabía. Cuán vasto y abrumador se vería el set del programa de entrevistas desde la perspectiva de un muñeco de peluche del tamaño de la palma de la mano. Como todo podía parecer antinaturalmente masivo, y qué tipo de presión traería el no poder parpadear ni siquiera luchar. Especialmente si el espeluznante anfitrión, con un televisor en lugar de una cabeza, se cernía sobre mí, proyectando una sombra masiva. Y cuando esa voz, tan vívidamente real, resonó. Ahora bien, demos la bienvenida al invitado de hoy. Las vibraciones sacudieron mi relleno como un terremoto. Pero no importaba en qué estado me encontrara, el programa de entrevistas continuó. Invitado. Las luces vintage del escenario parpadearon mientras la puerta se abría. Una grotesca historia de fantasmas, una que yo mismo había sugerido en una reunión, llamándola una idea fantástica, subió al escenario y tomó asiento. O más bien, el personal la cargó y la colocó en el asiento del invitado. Porque era simplemente una figura vagamente con forma humana hecha de palos de madera. El espantapájaros carmesí. Su cabeza estaba envuelta en tela, con rasgos faciales toscamente garabateados con un marcador de color rojo, ojos, nariz y boca, dibujados con trazos descuidados y cortantes. La lluvia había emborronado las marcas, haciéndolo parecer aún más espeluznante. Un monstruo que, según se decía, acechaba en un campo de maíz del tamaño de una ciudad, atrayendo a la gente hasta que se perdían luego. Una vez que caía la noche, los cazaba uno por uno hasta que desaparecían. Una entidad derivada de una famosa historia de terror estadounidense, convertida en una entrada en los registros de exploración oscura. Encajaba perfectamente con el tono del programa, por eso lo había recomendado. Y ahora, estaba justo ahí. Sentí una oleada de náuseas. Pero no había nada dentro de mí. Porque soy un muñeco de peluche. No tenía boca, ni estómago, ni órganos. Has hecho un gran viaje para estar aquí hoy. Ahora bien. El anfitrión se acercó al invitado, y el sofocante peso de su presencia sobre mí se aligeró ligeramente. El espantapájaros, por supuesto, no respondió. Su rostro vandalizado seguía mirando fijamente al vacío, pero el anfitrión llevó la entrevista sin esfuerzo. Oh. Escuché que el incidente más reciente involucró a un grupo de ladrones de bancos que escaparon a un campo de maíz. ¡Qué emocionante! Se desarrolló una historia escalofriante, como un grupo de ladrones, huyendo de la policía, se había escondido en un campo de maíz, solo para encontrarse con el espantapájaros carmesí y sufrir un destino espantoso. Por la mañana, las entrañas de los criminales se habían convertido en nada más que fertilizante para el maíz y el relleno para el propio espantapájaros. Un registro de exploración, emocionante y lleno de acción, salpicado de humor y suspenso, manteniendo al mínimo la incomodidad ética. Vaya, eso es realmente espeluznante. Asombroso. La audiencia jadeó, sorprendida y entretenida a partes iguales, incapaz de reprimir su risa incluso mientras el horror se desarrollaba ante ellos. Sí. Era como si, mientras todos rieran juntos, incluso las cosas más terribles pudieran verse como divertidas. Incluso cuando la entrevista se desvió hacia historias cada vez más perturbadoras de víctimas inocentes, la audiencia solo vitoreó más fuerte, eufórica por la emoción. Están contaminados. Ahora lo entendía. Estas personas, lenta y gradualmente, se estaban contaminando solo con ver el programa de entrevistas. Y tal vez, solo tal vez, yo también me había contaminado cuanto más tiempo trabajaba en este programa de entrevistas. ¡Qué historia tan emocionante! ¿No están todos de acuerdo? Demos un aplauso a nuestro invitado, que sale del maizal y se presenta al público por primera vez. El espantapájaros espeluznante, todavía nada más que un saco con una marca roja, permanecía inmóvil. Y, sin embargo, de alguna manera, ahora parecía como si sus ojos realmente estuvieran mirando a la audiencia. Ahora bien, es hora de pasar a nuestro siguiente segmento. Oh, es cierto. Presentamos este nuevo rincón en el episodio pasado, ¿no? Lo recuerdan todos, queridos televidentes. Cuéntale todo a tu gran amigo Brown. Espera. Desafortunadamente, mi amigo no estaba programado para aparecer hoy,
así que no pudo venir en su forma habitual. Pero con su ardiente pasión, ha regresado con una apariencia completamente nueva. El anfitrión me levantó. Colgando en el aire, mis pequeñas extremidades de peluche se balanceaban mientras sus manos enguantadas me hacían agitar los brazos y asentir con la cabeza. ¿Lo pueden ver? Aquí está mi querido amigo. La audiencia estalló en carcajadas, señalándome, aplaudiendo y vitoreando. Me levantó como una marioneta y empezó a hablar por mí, como un ventrílocuo. Ahora, ¿qué es eso, amigo mío? Ajá. Durante los próximos 100 segundos, haremos algunas preguntas. Audiencia, por favor, respondan. El anfitrión imitó mis patrones de habla y entonación con una precisión inquietante. Mi brazo de peluche se agitó hacia la audiencia. La gente se rió. Me aterrorizó lo fácil que era dejarse llevar por la emoción. Ahora, escucharemos lo que mi amigo quiere preguntar. La pantalla del televisor se inclinó hacia mí, como si esperara. No podía hablar. Porque un muñeco de peluche no tiene boca. Pero, puedo pensar. Y mis pensamientos serían transmitidos con perfecta claridad. Justo como cuando había podido escuchar la voz del buen amigo. Así que, pensé, quiero parar. Ajá. Mi amigo se siente un poco nervioso. Pero aquí vamos, la primera pregunta, qué audaz. Si pudieras redibujar la cara del espantapájaros carmesí, ¿qué dibujarías? Quiero parar. ¡Qué lindo! Oh, qué respuesta tan maravillosa, ¿no te parece, amigo mío? Quiero parar. Por supuesto, Brown. Seguí resistiendo sus palabras. Pero el anfitrión, como si no le afectara en absoluto, continuó su ventriloquía sin esfuerzo, haciendo que el muñeco se moviera como si yo estuviera respondiendo con entusiasmo. Y así, pasaron los 100 segundos. Ja ja ja, gracias. Ese fue el segmento del amigo de Brown. Ahora, es hora de dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Pero primero, volveremos después de estos mensajes. Las cámaras se detuvieron. Las luces del escenario se apagaron. ¿Cómo te atreves a interrumpir una transmisión en vivo? Todo mi cuerpo se congeló. La enorme figura con cabeza de televisor se inclinó y susurró. Esto es inaceptable. Señor Soleum, ¿ha empezado a pensar con paja en lugar de cerebro, como el espantapájaros? ¿De verdad intentó arruinar mi programa? Una mano enguantada presionó mi cabeza. Mi cabeza, todo mi ser, fue aplastado bajo la presión, como si mis pensamientos se disolvieran en la nada. ¡Cielos! Esto es imperdonable. Como su buen amigo, no he hecho más que apoyar su trabajo, y sin embargo, señor Corzo, está intentando sabotear este programa de entrevistas ahora mismo, su propio lugar de trabajo, nada menos. Absolutamente inaceptable. Hay algo que yo tampoco puedo aceptar. Los miembros de la audiencia desaparecieron, murieron. Incluso mientras mi visión se nublaba por la presión de la mano enguantada, seguí pensando. Después de que terminó el programa, les enviaste cartas de agradecimiento, y dentro, incluiste instrucciones sobre cómo conocer a los invitados. Hiciste eso porque era un gran entretenimiento cuando los invitados regresaban con historias más espeluznantes, ¿no? ¿Quién te dijo eso? No, ese no es el problema aquí. Amigo, parece que hay un malentendido. La presión sobre mi cabeza disminuyó. En cambio, las manos enguantadas alisaron mi relleno, restaurando suavemente mi forma. Señor Corzo, mi programa nunca fuerza nada. Si alguien ve una película de terror y se inspira para cometer un asesinato, es culpa de la película. La pantalla del televisor mostró un emoticono llorando. ¿Por qué mi programa debe priorizar algo más que la alegría, la emoción y la excitación? No intento convencerte. Pensé. Así que no intentes convencerme. Y entonces, no quiero crear, participar o ser parte de un programa de entrevistas que asesina personas y las reduce a cenizas. Oh. La mano se apartó de mi cabeza. Y entonces, ya veo. En ese caso, de ahora en adelante, supongo que serás tratado como un humilde miembro del personal entre bastidores. Sentí como si mi sangre se hubiera congelado. Pero no tenía sangre.
Así que seguí pensando. No tienes derecho. Nunca firmé el contrato de empleo. Exactamente eso. Todo había sido verbal. El contrato solo estaba programado para ser firmado en algún momento pronto. Y tú mismo lo dijiste. Que, si no lo estaba disfrutando, me dejarías ir. Miré la pantalla en blanco del televisor antiguo con ojos fijos. Así que déjame ir. Tengo miedo, y no estoy disfrutando esto. El televisor antiguo permaneció inmóvil. No me interesa escuchar tus persuasiones o argumentos. Solo envíame lejos, ahora mismo. Tuc. Brown me volvió a colocar sobre el escritorio. Y entonces, su voz se suavizó en algo, casi triste. Simplemente, no entiendo. Piénselo, señor Corzo. ¿Por qué dejaría algo gratificante y agradable, solo para volver a una vida de miseria? ¿Hubo algo que no le gustó de las condiciones de trabajo de nuestro programa? Ningún programa en el mundo es perfectamente ético, señor Corzo, usted lo sabe. Susurró. Quizás, su conciencia es meramente una excusa. Podría ser que, en el fondo, simplemente estaba insatisfecho con su papel como personal. ¿Qué tal un cambio de residencia? O quizás, una forma más fuerte, más magnífica, una que se adapte mejor al programa. No. Ya te lo dije, no escucharé ninguna de tus persuasiones. Estaría atrapado si no tenía cuidado. Ahora era un muñeco. Ni siquiera tenía mi anillo de plata. No podía permitirme que me convenciera. Renuncio. Eso es todo. Esta conversación ha terminado. La figura con la cabeza de televisor se echó hacia atrás. Veo cuál es su malentendido. Pero como su amigo, es justo que le conceda sus deseos. Sus dedos enguantados hicieron un gesto al personal, como si les indicara que me retiraran. Estás despedido. Adelante, deje este maravilloso estudio y regrese a su patética y aburrida vida. Sin embargo, ya no habrá un buen amigo esperándote. Recuerde eso. Ahora, una vez que termine el programa de hoy, puede ir a donde le plazca. Eso es, por supuesto. Su voz se volvió burlona. Si es que puede ir a algún lado, en ese cuerpo de peluche suyo. Tú fuiste quien me puso en esta forma. Vuelve a cambiarme. Oh, ¿y por qué debería hacer eso? ¿Por qué? Qué ridículo, señor Kim Soleum. No ha hecho más que actuar egoístamente, diciendo lo que le da la gana sin asumir la responsabilidad de este programa. Y, sin embargo, cuando se niega a escuchar mis persuasiones, ¿ahora intenta persuadirme a mí? ¡Qué descaro! Pero supongo que eso también es una forma de entretenimiento. Uno de los mejores tipos, de hecho, la alegría de ver a alguien ser castigado. El personal no me volvió a colocar sobre el escritorio. En cambio, me arrojaron sobre la pequeña mesa junto a la silla del invitado. Un lugar precario, peligrosamente cerca del borde, como si pudiera caer en el cubo de basura de abajo. Oh, y mire eso. Las cámaras se están encendiendo de nuevo. La voz de Brown cambió instantáneamente, brillante y alegre de nuevo. Perfecto para el programa de entrevistas. Ahora, siéntese y disfrute del resto del programa. Piense con cuidado porque esta es su última oportunidad. Elegirá el castigo, oh. En ese momento. Pic. Un ruido fino y extraño sonó ante mí, acompañado de un destello de luz. Algo entró en mi campo de visión. Un agujero del tamaño de un alfiler había sido perforado en el techo del estudio. Y desde arriba, una luz espeluznante y antinaturalmente azul brilló sobre mí. Entonces, pic 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 pic. Más agujeros aparecieron en rápida sucesión. El relleno salió de mi cuerpo. Algo me había perforado. ¿Podría ser? ¿Era este el bombardeo de fuego sagrado? No. Estoy muriendo. Si muriera en esta forma, ¿simplemente moriría como un juguete de peluche? En ese momento. Espera. Sentí una mano agarrar mi cuerpo de peluche. El anfitrión. Probablemente estaba tratando de evitar que mi relleno se derramara. Pero el implacable aluvión de golpes de precisión dirigidos a mi cuerpo de muñeco de trapo se negaba a detenerse. Pic 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 pic. Mi cabeza fue separada de mi cuerpo.
Y cayó al suelo. ¡Boom! KRRRRKKRRRRKKRRRRK. El techo se derrumbó. Una lluvia de proyectiles transparentes y brillantes se estrelló contra el escenario del programa de entrevistas como una lluvia de meteoritos, destruyendo todo el set. En mi campo de visión que caía, alcancé a ver al anfitrión, inmóvil, agarrando los restos destrozados de lo que una vez había sido mi cuerpo de tela y relleno. Ah. Justo como me había estremecido momentáneamente cuando mi buen amigo fue partido en dos. Él también. Kim Soleum. ¿Has vuelto? Sí. Recuperé la conciencia en el vacío una vez más, donde nada podía sentirse. A través de la visión tipo CCTV que tenía delante de mí, pude ver que Lee Jaeon seguía en movimiento. La única diferencia ahora era que el estudio en su campo de visión temblaba violentamente, como si hubiera sido alcanzado por una bomba. El bombardeo de fuego sagrado ha comenzado. Sí, lo sé, porque me disparaste con él. ¿Apuntaste deliberadamente al muñeco de peluche en el que estaba? Para obligarme a volver a este cuerpo. Sí. El bombardeo continuará durante otros 10 minutos, pero la situación actual sigue siendo de alto riesgo. Debes escapar de este lugar lo más rápido posible, preferiblemente en los próximos 3 minutos. No puede el anfitrión simplemente obligarme a volver a un muñeco otra vez. Es posible. Sin embargo, esa oscuridad es un fenómeno extremo desprovisto de equilibrio. Como entidad sobrenatural obsesionada con su programa de entrevistas, el anfitrión probablemente priorizará restaurar el estudio y eliminar la causa de su destrucción antes que cualquier otra cosa. Lee Jaeon se movía a una velocidad increíble, su tono completamente seco mientras hablaba de algo tan escalofriante. Luego, con la misma falta de emoción, hizo otra declaración. Además, se ha aprobado el acceso a una casa segura. ¿Qué? La coalición ha reconocido que la situación actual impide que el usuario de la llamada de emergencia escape. Por lo tanto, supervisor Kim Soleum, ahora puede ser transportado a un lugar donde estará a salvo de la persecución de entidades sobrenaturales. No sé qué es esta coalición, pero probablemente sea algún tipo de organización alienígena. Dadas las circunstancias, la única forma de evitar mayores complicaciones es abandonar este estudio inmediatamente y reubicarse en la casa segura. Entonces, ¿podría escapar de la persecución del anfitrión por un tiempo? Eso significaba que tendría tiempo para reevaluar mi situación y tal vez encontrar una manera de romper completamente sus lazos conmigo a través de los registros de exploración oscura. A través de la visión tipo CCTV, observé al jefe lagarto correr por el pasillo del estudio que temblaba violentamente en medio de las ensordecedoras explosiones. ¿Has encontrado la salida? Sí. Mientras me infiltraba de nuevo en el estudio para localizar tu conciencia invocada, volví a verificar la ruta de escape. Se sentía como si realmente pudiera escapar. Ya fuera a través de la compras en el hogar de delusión o en otro sitio, podría llegar a esa casa segura que aprobaron y al menos ganar algo de tiempo. Era una solución tentadora, pero conocía la verdad. No era más que una solución temporal. Este es un método de escape extremo y hostil. Si me iba así, sentía que estaría tomando una decisión irreversible contra el anfitrión. El anfitrión. O más bien, Brown podría volver a encontrarme. Este escape no era una solución. Era solo una confrontación aplazada. Y lo que es más importante. Recordé el momento justo antes de que me arrancaran del muñeco de peluche. La imagen del anfitrión tratando desesperadamente de mantener unido mi cuerpo de peluche mientras era destrozado. Quizás. Jefe de escuadrón. Sí. Eres el tipo de ser sintiente que se contamina fácilmente por la oscuridad. No. De acuerdo. Y una cosa más. Si muero en este cuerpo, simplemente volverás a ser el jefe de sección Lee Jaeon. Si mueres dentro de 55 horas, sí. En ese caso, líder de escuadrón. Tragué saliva. No vayas a la salida. Ve dónde está el anfitrión en su lugar. Si de todos modos era una apuesta, tomaría un enfoque directo. Voy a intentar una salida diferente.